Una vez más nos encontramos aquí en Radio Casademi. Le damos la bienvenida a Areli. Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida a Estercita. Buenas noches. Hoy Tony no estará con nosotros. Se fue de pedinche a pedir la mano de la novia. Y pues le mandamos un gran saludo y felicitaciones. Felicidades. Tenemos a Leónidas, a César aquí en cabina apoyándonos con lo técnico. Y pues una servidora, Julia Alvarado. Hoy le queremos dar la bienvenida y como siempre es un programa especial porque Dios nos lo hace ver todos los días especiales y cada palabra que Él pueda traer a nuestro corazón siempre va a ser especial. Y pues tenemos de invitada a nuestra pastora Betty. Muchachos, un aplauso por favor. Una mujer que ha sido de bendición para muchas de nosotras. Hace rato platicábamos y pues creo que la manera en que Dios le ha explicado las cosas a muchas nos ha hablado de la misma manera, nos identificamos con ella y yo creo que por eso Dios la ha hecho mamá de multitudes como a Sara. Y pues Betty, te damos la bienvenida. Muchas gracias a todos. Y le doy gracias por estar otra vez aquí con el propósito de edificar y de que alguien sea bendecido. No por lo que digo, sino por la palabra de Dios. Y bueno, la pastora Betty esta noche, pues ella tituló la charla Tutti Frutti. Un poquito de todo. Un poquito de todo, dice la pastora, pero como dice Julia, siempre es un gusto y una bendición el poder platicar con nuestra pastora Betty de aquí de Casa de Misericordia. Y bueno, Betty, te dejamos el micrófono para que comiences. Ok. Cuando me hicieron la invitación de venir al radio, había un título en especial que quería, cómo una mujer puede sentirse completa aún sin tener todo alrededor establecido. Y bueno, yo soy testiga y viví parte de esto. Antes de comenzar el programa yo les hablaba que en el tiempo que yo conocí el cristianismo, le dije a Dios que Él se volvió un problema para mí, porque agradarlo es difícil. El ser humano por sí solo, yo no sabía, por no querer investigar en la Biblia, por cierto, sé que a eso se le llama iniquidad, no interesarse por Dios. Y entonces fue que Dios fue empujándome a conocerlo, no a través de una predicación, no a través del radio tampoco, sino a través de su palabra. Y obviamente nadie hace nada por sí mismo. Aquí sé que tengo que engrandecer al Espíritu Santo, que Él es el que hace todas las cosas, que hace un buen trabajo, que Dios lo dejó y sigue haciendo un buen trabajo en nosotros. Y a través de la palabra yo conocí que no tenía nada que ver conmigo, sino que todo tenía que ver con Jesucristo. Y que nunca ningún sacrificio podía ser tan grande, ni que Dios aceptara, solamente el que había hecho Jesucristo. Y fue entonces que aprendí a andar bajo promesa y aprendí que el pecado ya no lo hago yo, que Él mora en mí, pero que ya no soy yo, que es un pleito contra Él, pero también sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y que si Él pelea la batalla, entonces yo puedo empezar a vislumbrar desde ahora el cielo para mí, porque la fe es precisamente la certeza de lo que aún no ves y la convicción de lo que tú estás esperando. Pablo nos dice que si lo que esperamos lo tenemos, ya no es esperanza, y hay cosas que no tenemos, pero que Dios dice que tenemos, y eso nos hace vivir en paz, en tranquilidad y en una espera constante de grandes cosas y bendiciones, aunque ahorita no las tengamos en la mano. Su grandeza nos hace estar felices por lo que sabemos que tenemos. Y yo quiero leer una oración que me gusta mucho,
porque depende de Él, no tanto de mí. La puedes encontrar esta oración en Efesios 1:17 y sí se dice así, ¿verdad? La de conforme yo la quiero orar, la dice mi corazón, aunque está escrita por otra persona, lo desea mi corazón. Dice que el Dios de mi Señor Jesús, de mi Señor Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, colocándole a su diestra en los lugares celestiales. Para mí esta oración me está diciendo que el Espíritu Santo abra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa la esperanza que fui llamada. Y Es como, a veces es muy fácil pensar, es que ella es pastora, ella lo puede lograr porque ella es pastora. Es como pensar que tienes un sello diferente al de los demás. que somos mejor que los demás. Ajá, que eres mejor a los demás. O que tú ya alcanzaste una madurez espiritual que los O demás como no que Dios te da alcanzaron. un bono extra por ser pastora. Como si no pasáramos por las mismas Exactamente, como necesidades, si no las pasaras luchas. Ajá. Y no es así. Yo un día le preguntaba a Dios que por qué puso gente imperfecta a cuidar gente imperfecta, y la Biblia está para tener misericordia. Entonces yo pude ver que los sacerdotes ofrecían sacrificios por ellos mismos, y entonces yo comprendí que solamente tenemos un llamado, y cuando Dios llama, pero no somos diferentes, tenemos un llamado, de eso estoy segura, y que creemos en lo que Dios puede utilizar como instrumento solamente. Y no se trata de nosotros, se trata de su grandeza. Por eso cuando dice que yo pueda entender a la esperanza que yo fui llamada, y lo cual dice aquella supereminencia, grandeza de su potencia, o sea, de su potencia en nosotros, los que creemos, porque sin fe es imposible ver al Señor, los que estamos creyendo en el poder de su fuerza, dependiendo de Él. ¿Y cómo podemos saber cuál es el poder de su fuerza? Nada menos fue la misma que resucitó a Jesucristo y que lo hizo sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces se me hace una oración muy completa que abra los ojos del entendimiento, porque no es un hombre, no es un carro, no es una camioneta, no es algo que te haga, son alegrías momentáneas, pero lo que Dios te da, el llamado, lo que Dios es de Dios, no añade con ello tristeza, es más permanente. Yo les decía que lo que me llevó a adquirir una camioneta, un problema tras otro, pero Dios acomodando las situaciones, y realmente es Dios quien opera en nosotros. Bueno, lo que realmente quiero decir es que descansemos y oremos. Dice, por nada estés afanosos, mejor nos pongamos a orar por nuestras debilidades. Lo que quiero decir es lo que dice Romanos, que por cuanto uno es, una ley es espiritual y uno es carnal, no puede uno vencer, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y los frutos del Espíritu es la medicina, lo que he dicho, para poder vencer las obras de la carne. Y no es que no lo vas a sentir nunca. Yo creo que como cristianos, como personas que queremos seguir el lineamiento que Jesús dejó en la tierra, no es fácil, porque como dices, nos peleamos con nosotros mismos porque queremos cambiar las cosas, ¿no? Cuando tú llegas al conocimiento de la palabra,
empiezas a ver como que todo lo que hacen, que no le agrada a Dios, está mal, y empiezas como que de esa manera a condenar a la gente, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que tú no estás aquí porque tú quisiste, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una cuna evangélica, o sea, mi mamá cuando estaba embarazada ya conoció de las cosas de Dios, nazco yo nací en este ambiente, o sea, es algo donde yo crecí, como la gente que a lo mejor sus papás nacen escuchando salsa, o sea, es un ambiente en el que crecieron y es un ambiente que yo conozco, ¿no? Pero llega el momento donde tú dices, bueno, yo nací aquí, esto me lo enseñaron, pero te das cuenta en algún momento de tu vida donde dices, yo no merezco que Dios me haya tenido de resguardada durante tantísimos años, que yo no haya nacido en una casa donde haya problemas de separación, donde a lo mejor un papá alcohólico, un papá pegador, una mamá que se iba y dejaba a sus hijos, un papá o que mis hermanos se volvieron pandilleros o cosas así. O sea, no es porque yo sea una buena persona o yo me lo merezca, sino porque la gracia de Dios está conmigo. Yo lo veo ahora así. Claro. En la semana el Señor me hacía reflexionar en una palabra donde me decía, yo decía, Señor, es que yo tengo sueños, yo tengo ganas de hacer otras cosas, tengo ganas de crecer, tengo ganas de que… Y me dice, es que tus sueños no son tuyos. O sea, todo lo que yo pueda lograr, ahora yo lo entiendo, no va a ser porque yo tenga la capacidad de hacerlo, sino porque es una gracia y un sueño que Dios me ha dado para que yo lo cumpla. O sea, no es porque yo tenga la capacidad, porque dice la palabra que al que Él llama, de la misma manera va a capacitar, ¿no? Así es. Pero cuando tú tienes esta visión sobre alguien más, sobre los que te rodean, de verdad estás entendiendo la gracia, ¿no? Ahora, teníamos una conversación con una de mis primas el día de ayer y decía, estábamos hablando de una persona, ay, ojalá se haya muerto y se haya ido al infierno, ¿no? Y le digo, no entiendes lo que es la gracia. Le digo, tú no sabes si en el momento en que se estaba muriendo él dijo, Señor, perdóname, y el Señor se lo llevó al cielo. Le digo, y no somos quien para juzgar esa parte, ¿no? A nuestros hermanos cuando vemos que están cometiendo algún error, porque la gracia de Dios es sobreabundancia, ¿no? Así es. Ahora también nos toca ver, por ejemplo, donde dice la palabra que donde abunda el pecado, abunda la gracia, ¿no? Puedo definirlo, que la gracia no es hacer o tener permiso para pecar. La gracia es tener una promesa de parte de Él para poder lograr el objetivo a los que fuimos llamados, grandes y preciosas promesas por las cuales podemos llegar a esa vida divina. Sí. La gracia es eso, que ya no es basado en tus obras, sino en los frutos del Espíritu, que el Espíritu morando en ti, Él hace nacer eso que tú no tienes. Que por eso yo decía, ¿cómo es que yo me sentí completa? Tú decías, yo nací en una cuna cristiana, yo no tuve que vivir con mamá que tuvo que dejarme, yo no tuve que vivir con un papá alcohólico, no tuve que vivir con hermanos que a lo mejor de banda, pero yo te puedo decir una cosa, yo he visto y he sido testiga de cómo es que Dios es el único que puede satisfacer totalmente tu vida, y es cuando entonces tú puedes tener los sueños, tú decías, los sueños si son de acuerdo a tu capacidad, esos sueños son tuyos. Pero si los sueños que tienes cruzan tu capacidad, esos son los que son de Dios. Los sueños que puede cruzar más allá de lo que podemos hacer, esos son realmente los sueños que tiene Dios. Porque, vuelvo a repetir, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y lo que yo logré mi objetivo, yo cuando no conocía de Dios y estaba con tantísimas mujeres, porque déjenme decirles que mi papá tenía una fábrica, entonces había muchas mujeres en esa fábrica, mi mamá hacía también producción en la casa, contrataba mujeres y ninguna de ellas era feliz, ninguna de ellas, unas violadas, otras sus maridos los engañaban, los hombres, perdonen chicos, pero era parte de mi enseñanza, los hombres son malos y todo el tiempo vivimos así. Entonces tú buscas una solución para tus problemas, dices casarme no es la solución, y entonces quería ser monja, pero sin embargo un día conozco a Dios,
Conozco a Dios y entonces es cuando digo, oh, hay chicos diferentes a los que conozco en el mundo, ¿no? Era el problema que yo decía, no todos los hombres son malos y no hay hombre bueno. Quisiera apagarla. Y una de mis soluciones fue ser monja hasta que conozco a Dios y por fin conozco a un muchacho diferente que quiso hacer las cosas diferentes, que honraba a Dios desde joven. Y eso me llamó mucho la atención a mí, que él honraba a Dios. Y él me platica que yo fui su sueño desde niña, pero que no, Dios le dijo que se detuviera. Y sí, lo hizo muy bien Dios, chicos, aprendan a obedecer a Dios, porque si Él me hubiera hablado en ese momento, yo le hubiera dicho que no. Pero sin embargo, Dios acomodó las cosas para que una experiencia difícil me diga a mi mamá, debías de haberte fijado con un muchacho como el que toca la guitarra. Eso hizo que yo volteara la mirada hacia Él y que empezara a ver cosas que antes yo no veía en ningún chico. Y que a lo mejor estaba armando una esperanza de que pudiera haber un hombre bueno en la vida, ¿no? Y que cuando me hice novia de él, entonces él hizo cosas bien diferentes a todos los chicos que yo había conocido. Por ejemplo, él quiso hablar con mis papás. Yo dije, solamente cuando alguien se casa va a hablar con los papás. Y quiso anunciarle a nuestro pastor que éramos novios, y eso yo nunca lo había vivido, y eso abrió un panorama como hay otro tipo de chicos, ¿no? Y la esperanza de que el matrimonio podía ser una solución también para mi vida, para poder salir de casa, de los problemas que había en casa. Entonces dije, es una buena opción, y me casé. Y entonces empiezo a tener al príncipe, ¿no? Aparentemente, pero que no logró llevar mi vida, que mi trauma de los hombres malos hacían, aunque él no tuviera nada con que yo lo comparara, pensé que él me quería hacer daño y eso me hacía sufrir. Yo pensaba que tarde que temprano iba a ser igual que todos, y su carácter y su forma de ser me enamoraban cada día más, porque yo no había conocido una persona como él. Y entonces empezó el miedo a que un día me iba a dejar porque no coincidía, algo malo tenía que ver. Chicas, las telenovelas influyen. Entonces él se iba a trabajar y yo me quedaba, y ustedes saben siempre que en la telenovela hay un hipócrita que se hace pasar por bueno y el bueno se hace pasar, lo hacen ver malo, y entonces yo dije, ese es Adrián, se está haciéndose pasar por bueno para hacerme daño. Y entonces llegaba y quería divorciarme y él decía, pero ¿por qué si me fui bien de la casa? Y yo decía, no, de que me deje él a que lo deje yo, lo dejo yo. Y entonces el orgullo mezclado con otros sentimientos produce una bomba en una mujer y sufrimientos en la familia, aún cuando no hay por qué sufrir, aún cuando todo está bendecido y no lo alcanzas a ver, tú, yo, porque yo no veía con fe. Entonces yo siempre vivía con el miedo al daño, y entonces dije, doy consejería y dije, aquí tampoco está la felicidad. Y doy consejería y aprendí que en verdad en Dios está la plenitud de todo. Y es cuando entonces empezó Dios a hablarme a través de la Biblia. Escudriña en la Biblia, vuelvo a repetir, y vas a ver que cuando me levantaba en las noches ya no me levantaba, ¿por qué no vino temprano? ¿De veras me quiere? ¿Por qué no quiere estar conmigo? Sino que de repente voy al baño y me levanto con otro pensamiento. Ay, ¿cómo dijo Dios en la palabra esto? Que me amaba con amor eterno, que soy como la niña de sus ojos. Y de repente, qué rico se siente vivir así, no dependiendo de cosas ni de personas. Decía una psicóloga, ¿cuándo estás lista para tener un hombre a tu lado? Cuando ya no lo necesites. Y empecé a ver y que Dios llenaba mi vida, y entonces eso, Adrián dice que desde entonces ya no peleo tanto, eso le ayudó a él también.
Dios empezó a cambiarme y a transformarme. De repente todo empezó a cambiar a mi alrededor. Y un día le dije a Dios que llegaba demasiado tarde, ¿no? De repente Adrián empezó a cambiar, a querer estar conmigo, el dinero empezó a rendir, pero ya esas cosas ya no me llenaban como antes. Y entonces yo dije, Dios, como que tú estás fuera de tiempo, ¿no? Y Dios me dijo, no, escrito está, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo dije, 20 años de cristianismo, de sufrimiento, porque no haber hecho caso a un consejo. Busca primero, y el reino de Dios no está en ven a la iglesia, ponte a orar, lee la Biblia, sino yo creo que nada más hubiera escrito bien poquitas hojas, ¿no? Pensamos que ahí está el reino de Dios. No, el reino de Dios es, por ejemplo, en el reino de Dios todo lo puedes, porque Él te fortalece. En su reino, lo que es imposible para mí, para Él no. En su reino, yo no soy vista así, yo soy vista a través de Jesucristo. En su reino yo soy perdonada. En su reino no necesito ser una supereminencia, porque Él de lo vil y menospreciado tomó para avergonzar a los sabios. En su reino Él está dominando sobre todas las cosas y para Él no hay nada imposible. En su reino está la plenitud de todo y Él llenó mi vida. Y entonces yo decía, no está en una estufa, no está en una colcha como yo la quería conseguir, no está en esto. Y entonces empecé verdaderamente y por consecuencia el dinero empezó a rendir. Empecé a disfrutar a mi esposo, empecé a andar sin miedo por consecuencia, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todo vendrá por añadidura. Entonces hay un mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 3 áreas de nuestra vida. El corazón es lo que tenemos más adentro. Con toda nuestra alma es donde están nuestros sentidos, lo que nos domina, lo que vemos, pero la carne también, aún ahí tenemos que amarle. Pero no, Dios sabe que estamos incapacitados para amarle de esa manera. Pero Dios es amor y Él está dentro de nosotros. Y no es que por eso es que dicen, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios es el que nos amó y su amor nos enamoró y entonces se cumple la promesa para nuestra vida. Por eso cuando dice abre los ojos de mi entendimiento para la esperanza a la que fui llamado, en su reino no existe Betty como aquí, la más tonta del mundo, la incapacitada, la que no estudió. En su reino está yo voy contigo, peleo contigo, esfuérzate, sé valiente, no dejes de creer en mí. En su reino Él me dice, yo peleo por ti, y si yo peleo por ti, ¿quién contra ti? Si no te escatimé ni a mi propio hijo, ¿crees que te voy a escatimar alguna cosa? Siento que eso es lo que hace que el catalizador, porque se trata de Él, no de nosotros. Fíjate que yo ahorita escuchándote acerca de que decías, yo aquí soy tonta, no sé. En la semana yo platicaba con mi mamá y ellos estaban haciendo una tarea con lo de Einstein y ella decía, ¿cuáles son mis talentos? Y mi mamá no sabía cómo definir para lo que ella era buena, ¿no? Y creo que uno de los problemas que hay en México es la falta de autoestima. O sea, realmente, y no nada más hablamos de mujeres, sino en general, creemos que no somos buenos para nada, ¿no? Porque siempre tenemos como que yo no sé, yo no sirvo, o por ejemplo a mi mamá todavía fue de las que educaron, porque tú vas a criar hijos, a ti no te doy escuela, ¿no? Y mi mamá sacó una carrera de enfermería. Y ahorita cuando tú decías eso, que en el reino de Dios, Dios nos da otra visión como mujeres, como hombres de Dios, y recordando un ejemplo que tú dabas el otro día que platicábamos contigo, me encantó y pude entender de otra manera la situación de los homosexuales. Yo decía, bueno, son gente que se niega
a aceptar lo que realmente es, ¿no? Ellos dicen que se aceptan, pero realmente niegan de que se aceptan. Él será a lo que yo decía. Pero, por ejemplo, cuando hablabas y decías que a ti te daba tristeza el hecho de ver cómo ellos mismos rechazaban lo que Dios podía hacer en medio de ellos, rechazaban las promesas tan grandes que tenían en ser cabezas de hogar, en ser madres de familia, que el diablo tenía un plan para ellos tan diverso al que Dios, realmente el plan original que Dios tenía. Y en este caso pasa, ¿no? O sea, la gracia te enseña eso, que tú eres digno de recibir las promesas que Dios te ha dado. Hay una oración en los evangelios donde dice: yo no solo te pido por esto, sino por aquellos que han de creer por medio de ellos, ¿no? Entonces estamos hablando que es un plan original que Dios tiene para el ser humano, que vivamos dentro de su gracia. No podemos disfrutar lo que tenemos, sea lo económico, sea lo salud, si no tenemos esa gracia, es decir, yo lo obtengo porque Dios me lo ha dado por la gracia que tiene. Al sistema que Dios creó como familia, creó padre, madre e hijos, y cada uno tiene tareas específicas, pero una de las tareas de un papá es, hablando de la economía, sostenerte económicamente. Esa es una de las áreas de un papá cuando estás chico. Entonces, Betty, ¿nos permites tantito? Vamos a dejarle el lugar tantito a Esther y no se te olvida dónde nos quedamos. Okay. Perdón. Okay. Pues muy buenas noches, quiero iniciar invitándolos a Casa de Misericordia. Estamos ubicados en República Federal del Sur 23, muy cerca del Metro Peñón Viejo. Tenemos las reuniones los días domingos a las 11 de la mañana y tenemos también las reuniones los días viernes a las 7. Tenemos oración desde las 6:30 el día viernes, tenemos la oración los días lunes a las 7, los días jueves a las 9 de la mañana. Y el día sábado invitamos a todos los jóvenes a Generación Extrema. Son reuniones de mucha bendición, pueden preguntar por el pastor de jóvenes Fabián Valencia y todos los chicos están con los brazos abiertos. De verdad que se pone muy interesante, es un tiempo de convivencia, pero también de aprendizaje y bueno, los estamos esperando con los brazos abiertos. Somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Y bueno, quiero pasar por una siguiente parte que va a ser bien breve, que es una encomienda porque estamos promocionando el encuentro cara a cara con Dios. Entonces los estamos invitando para que, pues los que ya nos escuchan que son parte de Casa de Emi y no han ido a un encuentro, los estamos animando porque estamos en el tiempo para que puedan terminar sus discipulados y se anoten en las mesas. Y les quiero leer rápidamente unos versículos. Bueno, este es Moisés. Cuando Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ustedes pueden checar en las redes sociales, tenemos Casa de Emi a través de YouTube y ahí hay muchos testimonios de los encuentristas. Entonces les recomiendo que puedan checar y van a ver, no se arrepentirán de ir a este encuentro. Dios busca, pero nosotros también tenemos que buscarlo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Esthercita. Betty. Bueno, les decía que como familia cada quien tenía un rol y el rol del papá es muy importante. Le dijo que enseñoreara sobre todas las cosas, pero también si no tomamos a Dios más allá, como Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, si tú no te haces hija de Dios o no tomas como un papá, entonces no vas a tener a los derechos que tienes como hija, si no crees en esto, porque no tienes papá. Y papá hace cosas extraordinarias por ti, papá te sustenta y aunque por muy grande que seas, nunca dejas de ser su hijo, te casas, porque yo soy madre, te casas, pero jamás mis hijos dejan de ser. Ya soy abuela, tengo nietos, pero han crecido, pero los sigo viendo y si tienen necesidad como padres, a veces les apoyamos, les ayudamos, vemos la forma. Y Dios, por eso empieza cómo debemos de orar, Padre nuestro que estás en el cielo, porque quiero decirles que tenemos un papá que nos sustenta, un papá que nos ha dejado protegidos, nos ha dejado grandes, preciosas promesas para un día llegar a Él, nos está preparando una gran cena, nos dejó herramientas y muchas cosas para poder alcanzarlo. Y yo le decía a Dios, yo quisiera sacarte sonrisas y quisiera que te sintieras orgulloso de mí.
¿por qué no decirlo? Algo que suena loco, pero que es una realidad en mi corazón. Le digo, quisiera que hubieras dicho de mí, esta es, como dijiste de David, esta es conforme a mi corazón. Quisiera que dijeras de mí, esta es mi hija amada en la cual tengo toda complacencia. Yo le decía a Dios así, y sé que no está en mí hacerlo, sino en ti. Entonces, tu Espíritu Santo puede hacer lo que para mí es imposible. Y oraba así durante mucho tiempo, hasta que encontré el libro de Levíticos, un estudio, y él decía que el sacrificio anunciaba a Jesucristo, lo que iba a venir. Y entonces decía, sacrificio es olor grato, agradable a Jehová. Y decía, querido oyente, Dios te ve a través de Jesucristo y tú eres olor grato, agradable a Jehová. Tú eres el Hijo en el cual tiene toda complacencia porque te ve a través de Jesús. Y entonces yo digo, Señor, siempre me has visto así. Soy yo la que no me veía así, pero tú me has visto así porque me ves a través de Jesús. Y me ves como tu hija en la cual tienes toda complacencia. Qué bueno que se trata de ti y no de mí. Entonces, cuando a veces quiero, por ejemplo, poner hay una persona que, hablando de una necesidad que tuve, me hizo un préstamo y justamente le cayó un problema, y entonces mi oración fue, Dios, tan buena que es ella. Y yo dije, perdóname por poner, ninguna obra llega a lo que hizo Jesucristo. Perdóname, Dios, por lo que hizo Jesucristo, ayúdala, por lo que hizo Dios en ella. Sé con él, propicia su necesidad, no permitas que pase por esto, no permitas, porque volví a interponer mi justicia por la justicia de no sé si me explique. No se trata de ella, se trata de ti, por lo que hizo Cristo, Señor, ayúdala. Gracias a Dios, Dios hizo un milagro en la vida. Le dijeron que tenía cáncer en su hueso, pero ni siquiera operación necesitó, gracias a Dios. Dios es grande, pero y fiel, pero no se trata de nosotros, se trata de su reino. Y fíjate que, bueno, recapitulando un poquito más hacia atrás de la charla, hablando de la gracia, de el poder enamorarte de Dios, porque Él es el que te enamora a ti realmente, ¿no? Como tú lo compartías hace unos momentos. Yo recuerdo la vida de María y de Marta, hermanas de Lázaro. En Juan nos narra la historia, le dice María, Dios, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Y dice ahí mismo, más adelante dice, esta es la mujer que vertió el perfume de alabastro sobre los pies de Jesús. Yo veo a una mujer María, y yo le decía, Señor, necesitamos ser como esa mujer, necesitamos entender la importancia que es conocerte más, conocerte mejor, porque a través de entender cómo eres tú, cómo operas tú, nosotros podemos aumentar, puede aumentar nuestra fe, nuestra confianza, de ver cuánta gracia tienes sobre nosotros, cuánto amor tienes sobre nosotros, ¿no? Yo veo a esos tres, me los imagino no tan jóvenes, me los imagino que ya eran más maduros, pero yo veo a esa mujer María como la mujer perfecta que dice, yo estoy con Él porque yo sé que Él, es mi mejor parte, el estar con Él es mi mejor parte, el estar con Él es el mejor tiempo que puedo invertir en mi vida, el estar con Él, el escucharlo, el aprender de Él, es lo mejor para mi vida. Así es. Y cuando nosotros nos atrevemos a conocer mejor a Jesús, porque muchas veces no nos atrevemos a conocer a Jesús, no nos atrevemos porque tú decías, queremos vivir una vida de novela, queremos ser la protagonista de la novela, queremos creernos al igual que la chica que vende las papas fritas en la tele, nos queremos casar con esa idea de belleza, nos queremos casar con esa idea de juventud, nos queremos casar con esa idea de galán, nos queremos casar con tantas ideas que nos vende el mundo, con tantas ideas que nos vende el mundo, que nos olvidamos de lo principal, que nos olvidamos de lo que realmente conquista el corazón
decía Julia, qué importante es comprender el valor que tengo yo como persona y que ante Cristo yo realmente obtengo un valor, lo obtengo. Porque vemos a esta mujer María, la cual, lo han dicho muchas veces, el perfume era muy caro, era algo muy costoso, y la misma palabra nos lo dice, ¿no? Esto hubiera sido mejor usado para los pobres, ahí, ¿no? Otro decía, hubiera sido repartido de una mejor manera. Pero ella estaba entendiendo la importancia que es realmente el valorar lo que realmente es importante. ¿Sabes? Entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti misma. De verdad, entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti misma y más te vas a valorar. No es tener a Dios, tener un cuerpazo, yo me baso mucho en Lorena Herrera, que dices, ¿qué le hace falta a esa mujer? Guapa, ¿y por qué entonces está sola? Me pregunto yo, ¿por qué entonces, si lo estamos basando todo en la lógica, Lo que ven nuestros ojitos. en lo que ven nuestros ojos, dice, no, se puede conquistar a cualquiera, entonces, ¿por qué está sola? Y tantas historias de gente de éxito. Terminan suicidándose. Ajá, o sea, que nunca estuvieran felices con lo que hacían, ¿no? Fíjate que ahora que fue el encuentro pasado, compartíamos algunas experiencias que estábamos viviendo en el encuentro. Y una de las experiencias que nos sellaron el corazón fue: acéptate tal como Dios te hizo. Yo volteaba con una persona y le decía, así como Dios te hizo perfecta, no te hace falta nada, gordita así como estás. ¿Sabes por qué te hizo Dios gordita? Porque de esa manera tú entras y la gente te empieza a ver con confianza. La gente te ve y te admira como con ternura. Dios a cada uno de nosotros nos da algo por algo. Tiene una razón de ser. Tu voz, tus palabras, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo caminas, la altura que te dio, seas alto o seas bajo. Dios no se equivoca en nada de lo que Él ha hecho. Y cuando tú entiendes eso, descansas. Fíjate que hablando de la perfección, yo decía, ¿eres perfecto? ¿Cómo puedes calificar si hay tantos gustos? Dices, ¿quién puede decir que eres perfecto? Y sin embargo, un día viendo una maestra enseñando cómo pintar el mosaico de la casa de una persona, le hizo una pregunta. Él lo hizo tal como la maestra le había dicho. Querían simular un mosaico que no era de Talavera, pero querían simularlo, entonces hicieron una pintura especial y le dijo el alumno a la maestra, maestra, ¿así? Él iba a ser para su casa del alumno, y le dice, ¿así? Y le dijo ella, ¿a ti te gusta? Porque iba a ser para ella, ¿no? Para él, la casa era de él. Dice, ¿a ti te gusta? Porque es tuyo. Dice, sí, a mí me gusta, entonces es perfecto. Porque era su casa, iba a ser para él. Si a él le gustaba, entonces es perfecto. Y eso se trata del reino de Dios. El reino de Dios no es que permanezcas en el alcohol. En el reino de Dios sabrás que Dios es capaz de librarte de esa atadura, porque Él vino a dar libertad al cautivo. En el reino de Dios no es que permanezcas con una autoestima baja. En el reino de Dios no es que haga limitaciones, porque todo lo que es imposible para ti, decía ahorita, los sueños, si son alcanzables, son tuyos. Si son inalcanzables, son de Dios. Yo quiero contarles, y no sé, les voy a contar lo que estábamos comentando fuera de la cabina, de esta gran cabina que tenemos. Yo le pedía dos cosas a Dios. Una era, como era mi papá, y él siempre ha sido bueno y generoso conmigo, le decía a Dios, regálame té de anís silvestre. Y si no lo han probado, que cualquiera que nos oiga, es riquísimo. Alguna vez Vero nos lo enseñó y lo cortamos y lo preparamos, y muy rico. Y le digo, regálame té de anís silvestre. También regálame una camioneta, Dios, porque ya la necesitamos por esto y por lo otro. Y pues en mi capacidad dije,
por ahí me va a traer el té silvestre, ¿no? Hasta me fijaba cuando paso por las carreteras a ver si no hay té silvestre, pregunto en las hierberías a ver si no hay té silvestre de anís, y sin embargo lo que menos pensé fue la camioneta, y Dios empezó como diciendo: Betty, te saliste de mi reino, pensaste que porque te iba a dar lo más barato, y no es que no sea así, solo que en su reino yo no hay un alcohólico, en su reino no hay quien viva condenado, porque Dios perdona nuestros pecados, pero no quiere decir que tengas que vivir así toda una vida. En su reino hay triunfantes, porque si Dios al que llama capacita, y al que capacita justifica, y al que justifica glorifica, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: aquel que no te escatimó a tu propio hijo. Me gusta mucho el testimonio de Patti, de Lalo, porque hubo una mujer que se paró en el reino y dijo: tú me prometiste esto. Y ella entonces dijo: años de no alcanzarle, años de no tener dinero, años de carecer de muchas cosas, hasta que dijo: no, Dios, tú me prometiste esto y tú vas a ayudarnos en esto. Y se paró, y incluso rentó un lugar sin tener dinero, y si supieran su testimonio, empezó a abrirle Dios puertas, no solo en lo económico, eso yo creo que fue lo secundario. Lo primero más valiente es que se atrevió a vivir en el reino de Dios y a andar viendo las cosas que no son como si fuesen, y desde entonces hasta cuando pasaron en el Face que ya le están arreglando su cocina, yo dije: wow, están abriendo más panaderías, porque hubo una mujer que no tuvo que ver, sino que supo pararse en su reino, dijo: tú me prometiste. Y es que no es exigirle, mira, ¿sabes qué es? Es tomar lo que ya está, porque dijo Dios: consumado es la obra, ya fue hecha. Sé que hay que pelear con la mente. Aún así, recuerdo ahorita a la mujer que va y se acerca con Jesús y le dice que la bendiga, y le dice: es que esto no es para los perros. Que le dice: aún los perrillos, dice, tenemos hambre. O sea, Tienen derecho. ¿Qué atrevimiento de ella de decirle: yo también quiero que me bendigas, aunque tu ley o la ley judía diga que no me tienes que bendecir? O sea, tú dices que has venido a establecer un reino, yo también lo quiero, ¿no? O sea, ella con toda la seguridad del mundo sabía que ella también se merecía esa situación. Ahí yo creo que lo que se tiene que admirar es la actitud de la mujer, ¿no? Se tiene que admirar la actitud de la mujer, que el mismo Dios lo convenció de algo diferente. Nosotros ahora, ay, Dios no quiere, y nos quedamos consolados, o a lo mejor nos rendimos, no peleamos. No quiere decir que todo lo tengas ahí, sino que tienes que entrar y vencer a los gigantes que están por un propósito, ¿no? Porque aún no es ni siquiera solamente en el área de la bendición. Es en el área en donde yo pienso, digo, mucha gente dice: vengo a la iglesia y me viene una de problemas, vengo a la iglesia y me enfermé, vengo a la iglesia y me detectaron esto. Y yo digo: ¿qué sería tu vida sin Dios? ¿Por qué? Porque aún no teniendo a Dios, esto te iba a venir. Así es. Esto te iba a llegar, pero ahora tienes la ventaja de que tienes a Dios, que puedes tomarte de la paz, del gozo, de la esperanza, de la fe, que te va a sacar adelante. Aquí es en donde también se exige, ¿no? Porque decíamos las mujeres promesas que toman la promesa. Hablamos de Patti, por ejemplo, en la economía, pero también puedo hablar de una mujer que teniendo a su hija enferma, le llamo: ¿cómo estás, Betty? Gracias a Dios que lo tengo a él, porque él me da una paz sobrenatural, puedo estar en paz en medio de la dificultad. Dios no te promete que no te va a ir mal. Dios promete que aunque pases por el fuego no te quemarás. Dios no te dice que no va a haber problemas. Dios lo que promete que aunque por las aguas no te ahogarás, y que pelees por tu promesa. Pelees por tu promesa. Y recuerdo que cuando yo quise volverme a decir soy una tonta, vino un pensamiento, pero fíjate, así que no lo provocas tú, que hasta con un dedo señalador pareciera que le enojara y me dijera: no te lo repitas. Así, simplemente esto: no te lo repitas. Y empecé, en lugar de decir soy una tonta, empecé a decir: soy
como la niña de sus ojos. Y entonces empecé, la magnitud de lo que soy para ser la niña de los ojos del Dios Todopoderoso, del gran yo soy, del que hizo los cielos y la tierra. Al ver su grandeza, me conocí a mí misma, dije, empecé a valorar la niña de sus ojos. En lugar de decirme soy una tonta, empecé a decirme, me hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios no hace porquerías ni malhechuras, Dios hace gente valiente en su reino. Por eso dice, busca primeramente mi reino y su justicia. Sí. Y es, fíjate, volver como a estar en cada segundo en paz. Sí. Poder dormir en paz, sin pensamientos que se te vengan a la cabeza todo el tiempo, de derrota. Y antes me despertaba y yo decía, ¿qué problema tengo? ¿No? O sea, ¿qué tengo problema? ¿Qué tengo que resolver el día de hoy, no? Así te levantas. Y es algo que tienes que conquistar. No es algo que te va a venir de inmediato, es algo que tienes que conquistar. La gracia hace gente feliz, familias felices. Porque no lo merecemos, pero alguien lo pagó, la Sí. cuenta está saldada. No es porque Dios logre esto, no es por lo que Cristo logró, es por como Dios nos ve, es la cercanía de Dios a nosotros. Dios es amor y estar cerca de Él, no puede estar cerca de Él porque Él tiene todo, es como estar en el cielo, en el infierno desde ahorita, ¿no? Y la presencia de Dios, en Él tenemos la plenitud de todo. No quiere decir que no vayas a decir, a pecar otra vez, pero que… O que se te vuelva a venir un pensamiento. Quiere decir, O que te vuelvas a querer desanimar. pero el conocimiento te Claro. hace saber Claro. que no soy yo. Y que entonces en ese momento yo tomo autoridad sobre todo pensamiento y empiezo a recordar quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Y digo, este pensamiento no me va a vencer. Ni este pensamiento va a dominar mi vida, ni este pensamiento no va a hacer que luche por mis logros. Entonces, empiezo a ver a Dios antes que a mí, y no por lo que yo hago, sino porque en Él somos más que vencedores, pues Él nos ve a través de Dios. Y mientras sigamos poniendo la justicia de nosotros antes que la de Dios, nunca le vamos a llegar. Ayer el pastor decía algo bien importante, hay que orar la palabra, hay que declarar la palabra sobre nuestras vidas. Un ejemplo que nos dabas ahora que estábamos en junta con los maestros y nos platicaste la situación que estabas pasando con tu hermana de un cheque o algo así, que dice, Señor, por algo están pasando las cosas, tú sabes por qué pasan las cosas, ¿no? Es declarar palabras sobre nuestras vidas. Cuando tú declaras palabras, la paz de Dios viene a tu vida y te inunda, y de repente ese vacío que sientas cuando estás en medio de un problema, porque a mí me pasaba, yo creo que no sé a cuánto les pasa, pero cuando me pasaba una situación que se salía de control, o sea, literalmente sentías como la espalda te echaban un balde de agua fría, no sé, como que te quedabas, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero cuando entiendes esta parte de que la gracia está contigo, te dice, Señor, o sea, yo sé que esto está fuera de mis manos, pero tú sabes por qué está pasando. O sea, yo no lo entiendo, no encuentro la solución, pero yo ahora entiendo que sé por qué tú estás permitiendo que esto pase. O sea, Sí. no lo entiendo. Ahora que pasó todo esto de que los diagnósticos médicos que me daban, la última vez que fui al médico, yo decía, Señor, no tengo la menor idea de lo que me van a decir ahora, no tengo ganas ni siquiera de entrar. Digo, pero todo lo que vaya a pasar, si va a ser para gloria tuya, Señor, que pase como tenga que pasar. Y tal fue, ¿no? O sea, tal fue que el doctor dijo, pues yo no veo nada de lo que le habían dicho, señora, ¿no? O sea, yo puedo sentir la mano de Dios y la gracia de Dios sobre mi vida, porque pudieron haber pasado miles de cosas, ¿no? Pero creo que la gracia de Dios te hace sentir esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Vemos ahora, por ejemplo, a una hermana que falleció su niña hace poco, su hija, y la vemos tranquila. O sea, es esa paz que Dios, esa gracia que dices, soy mala, sí, soy pecadora, sí, pero la gracia, y como decías, Dios ve a su Hijo Jesucristo en mi vida y por eso tengo gracia. Ve la sangre que su Hijo vertió sobre nosotros y por eso ve la gracia y tengo gracia, ¿no? Delante de los ojos de los demás. Decía Areli, Dios pone algo en las personas que dices, es que tiene algo
que hace que yo vaya y me acerque y le pueda platicar, y cuando estoy cerca de esa persona yo siento mucha paz. Va la gente al negocio y me dice, es que se siente tanta paz en este lugar. Entonces, pues es que es Dios el que está presente, ¿no? O dicen, es que tienes algo diferente, yo quiero de lo que tú tienes. Hemos oído hermanos que hablan así, ¿no? Es que mi suegra me dice que quiere lo que yo, que ve en mí, que qué tengo, que qué me hice que lo quiere. Esa es la gracia que Dios nos ha dado. Es la gracia de Dios. Hace gente feliz, Betty. Cuando uno precisamente ora la palabra y dice, Dios, engrandece tu nombre. En realidad lo que le estoy diciendo, Señor, no dejes que los demás digan, mira, ¿y cómo se comporta? Engrandece tu nombre y que vean que tú transformas nuestras vidas. Que digan, oye, ¿quién te dejó así? Y podamos decir, tengo un alfarero que construye mi vida, que nos hace, que nos va formando, y tengo un buen alfarero que hace grandes cosas y eso no tiene que ver contigo. Tú solo eres admirada, como cuando dice, al que llama capacita, y al que capacita glorifica, porque te admiran. Pero lo cierto es que eres una pieza de museo. Usó una burra. O sea, no, y eres una pieza de museo, te voy a decir por qué. Porque una pieza de museo puede ser admirada, pero la honra es para quien lo hizo. Y por eso decimos que somos como piezas de museos, hablando con la confianza de que el poder que actúa en nosotros de Dios transforma nuestros pensamientos, y con esa confianza es que podemos decir que somos pieza de museo, donde la gente podemos ser admirados, pero la gloria es para el alfarero, el que construyó. Hace 15 días una hermana de aquí nos pidió fuéramos a un anexo y fuimos 5 hermanas. Y de verdad que es muy satisfactorio, de verdad que uno va, bueno, yo nunca había ido a un grupo de ¿cómo le llaman?, de alcohólicos anónimos, sino, y yo cuando he pasado, la verdad los escucho y como que gritan mucho y hablan, y como que sí decía, ¿qué va a pasar? Pero ya al final es bien satisfactorio ver a ellos, de verdad, muchos de ellos con sus lágrimas en sus ojos y diciendo, esto no lo había sentido, y abriendo su corazón a Dios. Entonces, y dices, no, o sea, ¿cómo? ¿De verdad yo puedo hacer eso? Pero obviamente, como dices, inmediatamente sabes que es Dios. O sea, no dices, no soy yo, solamente es un instrumento, ¿no? Y te sientes muy privilegiado y le das gracias a Dios. Sí, mira, por ejemplo, si yo barro el patio, no, y lo hago bien, la gloria no es para la escoba, la gloria es para mí. Y entonces, si Dios usa personas, la gloria es para Él. Pero no, Dios no es único ni especial, o sea, es para todo aquel que cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo invito que dejen de atormentarse, que dejen de vivir en derrota, que dejen de pensar en condenación, sino que piensen que, como dijo en la oración de Ana, la cual recomiendo mucho que lean cuando entregó a su hijo, dijo, Dios ha llenado mi boca de alabanza. Dice, no hay nadie como tú, pues no hay nadie después que tú. Él es el que empobrece como el que enriquece, dando a entender que en Él está todo. Y me gustó mucho un salmo que dice que en la boca de los niños y de los que maman puso Dios y perfeccionó el poder sobre ellos. Dije, ¿por qué? Porque es el que Él quiere. De que Dios tiene ¿Y misericordia. sabes por qué pienso que quiere? Porque somos de aquellos de los que habla Romanos, los predestinados. Así es. Porque dijo, voy a ir a un pueblo que ni me buscaba. Dice, a los que predestinó, a estos también capacitó. A los que capacitó, a estos también glorificó. A que los que glorificó, también justificó. ¿Qué pues dirás a estos y Dios con nosotros? ¿Quién contra? A veces, esto no quiere decir que ya no peleo contra pensamientos negativos, Así es. pero la diferencia es que ya me siento aún antes de vencerlos más que vencedora, así que se van a ir. Betty, estamos ya por terminar el programa. Le damos gracias a Dios por tu vida, porque esta plática fue muy edificante y necesitamos volver a invitarte muy pronto para continuar. La gracia nos hace estar a los pies de Jesús con libertad, Betty. Así es. Y puedes terminar para concluir ya unos segunditos más nada más. No necesitas nada, lo único que necesitas ya lo tienes.
Lo demás vendrá por añadidura. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si tienes a Dios como tu papá, Él hará la función de un papá y te protegerá, te cuidará y te dará todo lo que necesites. Porque si de las aves tienes cuidado, ¿cuánto más no tendrá de ti? Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y estás en sus pensamientos. Porque un papá como el que Él es, nunca te abandona ni te deja. Tienes al mejor papá, te lo dice alguien que nunca conoció a su papá. Dios les bendiga y me da mucho gusto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga y que la gracia sobreabunde sobre ustedes. Amén. Pues muchas gracias, Betty. Dios les bendiga. Gracias a todos y cada uno. Que el Señor les bendiga.